Este tema nos interesa y queremos profundizarlo. Es la entrevista en Sonar Informativo. 7 de la mañana con 32 minutos. Estamos haciendo el Sonar Informativo y claro, hemos tenido harta actividad electoral. No sé si harta noticia, porque no vamos a decir que han cambiado mucho las cosas, pero es interesante siempre mirar los números y para eso tenemos un analista, una persona que ha estado mirando, modelando escenarios hace rato y que ha estado entregando algunas claves importantes. Alberto Mayol, que además es un hombre, digamos, de la casa, ¿eh? Panelista de este programa durante mucho tiempo, siempre cercano, así es que no sé si darte la bienvenida como un invitado o como uno más, así que gracias por estar acá, Alberto, con nosotros para conversar de estas elecciones. No, gracias a ti, Pablo. A ver, me llama la atención, mirando lo que muestra Academia y otras encuestas, que de alguna manera se van acercando a algo que tú planteabas hace un tiempo, esto del empate entre los puestos secundarios, ¿no? Sí. Y que Jara amplía su ventaja. No sé si la amplía tanto como tú lo mostrabas, sí, ¿no? En la encuesta de La Cosa Nostra, pero se parece un poco más a eso que en un momento tú dabas como un dato más disruptivo, si se quiere, o diferenciado. ¿Tú crees que ese escenario se mantiene? ¿Cómo estás viendo hoy día, cuando queda ya poquito y vamos a entrar como al silencio de la encuesta, además, ¿no? Sí, fíjate que a mí me parece que, a ver, primero, puede ser relativamente normal que habiendo un problema de cuestionario, podría ocurrir que los votos que ya estaban originalmente te cueste obtenerlos porque el flujo en que haces entrar a la persona para contestar impida que decir el voto igual es un poco duro porque el voto es secreto. Entonces, es algo invasivo, ¿no? Claro, entonces es complicado y por tanto hay que hacer llegar a la persona en una relación de confianza y a veces pasa que el cuestionario no ayuda, entonces hay votos que se esconden, sobre todo cuando son votos, por ejemplo, que tú no estás muy convencido, como que no sé, una persona de la DC, que la DC apoya a Janet Jara, no está tan convencido, va a votar por Jara, pero en realidad como decirlo ya es mucho. Una cosa es la soledad, otra cosa es decirlo. Esas cosas pasan, pero claro, pero a nosotros no nos ha pasado eso. Nosotros tenemos hace rato a Jara en un puntaje bastante más alto que el resto y crecientemente más alto porque Kast ha ido bajando, porque ha ido subiendo Kaiser, que le va comiendo votación. Y efectivamente entonces a nosotros nos aparece que hay una situación que podría llegar incluso a ser un empate entre los tres candidatos de la derecha. Perdón, los tres candidatos son Kast, Kaiser y Matei. Sí, sí. Donde el que viene a la baja es solo uno, que es Kast. Matei viene al alza, pero sinuosamente, y Kaiser viene al alza más rápido, pero estaba más atrás. Entonces nos parece que es altamente probable, y eso lo tenemos modelado, que podría llegar efectivamente a ese escenario. Ahora, ahí también podrían haber otras cosas. O sea, si yo estuviera manipulando los datos, pero a mí me van a juzgar por el último dato que dé, el último dato lo arreglo. O sea, también son cosas que pueden pasar. Pero hay condiciones metodológicas que podrían explicar lo que está pasando. Y lo que nosotros hemos dicho siempre, y lo he dicho en las presentaciones, sí, lo he dicho, mira, las encuestas van al final, salvo aquellas que vamos más o menos a converger en algún punto. A nosotros no se nos ha movido mucho el escenario en el lado de Jara, se nos ha movido el escenario de manera orgánica y ordenada en el lado de la derecha, y a nosotros nos aparece muy distinto Parisi que al resto, pero reconozco que en la elección anterior nos apareció bajo también Parisi. O sea, sacó, qué sé yo, casi 5 puntos menos en nosotros de lo que sacó en la realidad, que para nosotros es una distancia grande. Por otras encuestas tienen muchos casos así, nosotros no nos pasan esas cosas, pero nos pasó con Parisi. Entonces, efectivamente puede haber ahí alguna clase de situación en términos metodológicos. Nosotros trabajamos todos con muestras determinadas, y las muestras que nosotros trabajamos todos no son probabilísticas. Entonces
porque no se puede hacer una probabilística en una semana, en 2 semanas, eso no es imposible, eso demoran 3 meses, valen 150 millones, o sea, no, es otra historia. Hay que tener otro, Claro. otra espalda financiera. Ahora, Alberto, pero se pueden, analizar escenarios, ¿no? Y ahí, cuando tú dices hay un empate entre las candidaturas de derecha, eso significa que podría pasar cualquiera a la segunda vuelta. Eso es una posibilidad, tú lo planteas como una opción real. Cuando hablan los comandos y dicen, mire, esto no está cerrado y el Matei podría pasar efectivamente, es más que que un deseo o el impulso que ellos proponen. Digamos. Claro, lo que pasa es que son distintas las condiciones para que pase cada una de esas cosas. Ajá. Primero, hay una posibilidad, por ejemplo, el caso de Matei es el más interesante porque tiene 2 caminos. Un camino es ir más duro contra Kast, ¿ya? Pero Kast ha estado hablando, entonces... Que parece que ya renunció a eso. Claro. Y esa, sí, pero tú a veces preparas la escena bajando la temperatura para poder subirla un día y volver a la situación, pero ese día ir a quitar un par de votos. Yo llamo el momento carnívoro de la candidatura, digamos. Pero podría ocurrir, ¿ya? Que lo haya guardado por último debate, lo que sea, ¿ya? A veces, o tal vez lo tenía preparado y en el debate no se le dio, esas cosas pasan, porque el debate no depende de ti, ¿no? Además hay 8. No es que tú dices, le voy a contestar otra cosa, no puede, entonces es difícil. Claro. El formato de ayer no ayudaba mucho ahí, Estuvo difícil. Medio contenido, claro. Estuvo muy apretado. Sí. Todo. Ahora, todos también hicieron mucho para estar muy apretados, digamos, bastante. O sea, a mí me sorprendió Kaiser en ese sentido, porque Kaiser, su gracia es la otra. Claro. Entonces, él estaba perdiendo. Como que en la segunda mitad apretó un poquito más, pero al principio parecía... Sí, iba lento. Ahora, a veces con una jugada, pero no le salió ninguna jugada perfecta, intensa, entonces no lo hizo. Pero, por ejemplo, Matei tiene esa posibilidad, o tiene una posibilidad que es la más probable para ella, que es la absorción de votos de candidatos menos competitivos para efectos del voto útil frente a los 2 candidatos de derecha. Sí. ¿Cómo ves esa captura de Matei del voto concertacionista, que no está muy claro, que tiene dudas? ¿Tiene algún efecto eso? ¿Son votos reales o es más bien la expresión de una élite que dice un par de cosas pero que no tiene efecto en el votante real? Es real, pero hay una condición que no se está cumpliendo para que ocurra. Ajá. Y esa condición es que ese votante solo va a votar por Matei si ve que sí o sí le va a ganar a Kast y a Kaiser por votar por ella. Claro. Entonces, como hay una especie de derrotismo al respecto y la prensa no trata a Matei porque como hay mucha diferencia entre las distintas encuestas respecto a lo que marca, entonces dicen, no, pero si está a 5 o 6 puntos, yo no... ¿Qué puedo hacer? O sea, no tengo nada que hacer, ¿ya? Entonces, pero si tú la ves a 2 puntos o a 3 puntos, lo más probable es que sí haya absorción. El voto de Maine Nichols obviamente es como 5%, una votación interesantísima, y un fragmento de Jara que podría cambiarse es otro 2%. Ninguno de esos votos se va a ir si no ve la posibilidad de ganar, porque si no es perder el voto doblemente, ¿ya? Ir a perder y sin haber votado por tu candidato principal en opción. ¿Cómo ve a Jara en términos de lo que ella necesita? Porque parece que la segunda vuelta es un hecho, ¿no? El paso, porque tendría que pasar algo demasiado extraño para que no ocurra. Pero el tema tiene que ver con lo que viene posteriormente, ¿no? Primero con cuánto termina en esa primera vuelta, cuánto es el porcentaje que obtiene y cómo queda posicionada para la segunda parte. ¿Qué ves tú ahí? ¿Ves algún cambio? ¿Ves algún panorama que pueda ser distinto respecto de lo que dicen todos los modelos, ¿no? Que en segunda vuelta ella estaría perdiendo. No, sí, a ver, lo normal es que ella pierda en segunda vuelta de manera diferencial con los 3 candidatos, pero pierde con todos. O sea, pierde apretado relativamente, no muy apretado, pero apretado con Kaiser, pierde con ya cierta holgura con Kast y pierde con mucha holgura con Matei. O sea, lo que le convendría es que pase Kaiser. Lo que le conviene es que pase Kaiser, que yo creo que más o menos lo tiene súper claro y ayer de hecho como que mencionaba a Kaiser, ¿no? Entonces jugó ese juego porque entiende que ahí hay una oportunidad mayor y que hoy día está vigente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el problema de Janet Jara no es electoral fundamentalmente, es político. O sea, su problema es que si no tiene el apoyo real de su sector
Si de tiene, quienes se supone que la claro, respaldan. a su partido no quiere que saque más de, digamos las cosas como son, no quiere que saque más de 45 puntos en segunda vuelta, porque queda ella de líder del sector y de líder del partido, y entonces es un problema, ¿ya? El presidente no quiere que a ella le vaya bien, el presidente Boric no quiere que le vaya bien, porque resulta que él necesita tomar control inmediatamente de la siguiente oposición, ¿ya? Tú dices que lo que quiere el presidente Gabriel Boric es que gane la derecha para él posicionarse como líder de la oposición. Que gane oposición. Kast, no cualquier otro. Okay. A él no le sirve Kaiser, ¿ya? Porque son más jóvenes, porque es otro líder. Él necesita la vieja guardia al frente. Porque ¿Y a eso está jugando, planteas tú? Totalmente. No hay forma de interpretar otra cosa desde ese punto de vista. Entonces, eso... ¿Y qué más tiene en contra Jara? ¿Tiene en contra a su propio partido? Sí. Al presidente de la República. ¿Y qué pasa con los otros lo demás partidos? es medio irrelevante porque te deja en una situación de jamón de sándwich muy difícil, porque el partido te presiona por un lado y además lo hace públicamente. Tienes a la tensión del centro, que también mucho de ese centro se siente incómodo con las propuestas económicas. Muchos de ellos están declarando cada vez más explícitamente que van a apoyar a Matei, ¿no? Entonces está con tensiones por todos lados. Entonces es difícil hacer política, no digo ya ganar votos, hacer política en esas condiciones. De ahí a conseguir votos es otra cosa. Y Kaiser creo que es... Kaiser, la gracia que tuvo es que defendió muy bien el momento malo. O sea, tuvo un momento malo donde marcaba 8 puntos, ¿ya? Y nunca quedó en una posición en la cual ya la inviabilidad de su campaña fuese fuerte. José Antonio Kast, a través de su entorno, generó esta cosa de que Kaiser se va a bajar, ¿ya? Lo mismo que hicieron con Matei, claro, que se va a bajar, ¿ya? Esta tesis de que se van a bajar porque era la forma de tomar control del sector, ¿ya? Y insistió, y él defendió muy bien eso, que era muy difícil. Eso es mucho más difícil que crecer después, ¿ya? Mucho más difícil. Y después logra empezar a orar porque Kast comete errores desde agosto para adelante. Yo creo que de agosto para adelante la campaña de Kast, que antes era casi perfecta, es casi un desastre después de agosto. O sea, se equivocó en todo. No ha habido caso. Y por eso está en riesgo, porque efectivamente está en una confusión muy importante y que demuestra que el que va liderando en la derecha, le tocó a Matei, no puede organizar ese naipe, ¿ya? Kaiser tiene la suerte cuando llega ahora a esta fecha de que nadie lo considera el primero y por tanto no está en escrutinio. Exacto. Nadie lo saca al pizarrón como acá, nadie... Puede ser una serie de cosas, incluso barbaridades que... Cualquier dato. Como que no... Claro, no generan esa confrontación. Alberto Mayol, a ver, me interesa también mirar un poco en estos escenarios que tú planteas, ¿no? Y con las circunstancias propias del panorama político. ¿Qué está pasando con el elector chileno? ¿Se está volviendo más de derecha? O sea, estos guarismos históricos de la derecha versus la izquierda, ¿no? Que están todavía en ese clivaje plebiscito, sí y no, en fin. ¿Cambian? ¿Están cambiando? ¿Se están moviendo? ¿El electorado chileno está más de derecha hoy día, considerando, digamos, esos escenarios de segunda vuelta y que hay 3 candidatos que se reparten, digamos, una cantidad de votos específica? ¿Qué estás observando tú en ese sentido? Nosotros hemos clasificado al electorado. A nosotros nos aparece... Hay un clima de derecha, que no es lo mismo que los votantes que sean de derecha. Claro. La izquierda, no es una adhesión ideológica necesariamente. Claro, la izquierda ideológica es más grande que la derecha ideológica. Lo que pasa es que ahí vienen otro conjunto de grupos que se han ido fortaleciendo, pero son coyunturales, podrían moverse, se han movido en la historia, ¿ya? Distintas formas, uno habla del centro, pero en realidad son categorías más complejas. Por ejemplo, hay una derecha que es una derecha muy reticente al populismo, ¿no? Muy portaliana. Esa derecha hoy día no está en una derecha ideológica, no le gusta esa derecha tan ideológica, y esa derecha mañana podría moverse a candidaturas más moderadas, como estilo concertacionista, sin mucho problema, ¿no? Sin mucho problema. Hay otra derecha que es una derecha ya muchísimo más blanda, más reblandecida, pero que hoy día está yendo a ciertos valores de derecha, y hay otro que ya son formas de centros,
¿no? De centros políticos que hoy día en general están votando por la derecha, si es que la derecha logra aprovechar su clima. O sea, para decirlo en simple, hoy día la derecha podría sacar, según nuestros cálculos, 62%. ¿Ya? Y puede sacar al final solo 54%. Ya, pero eso tiene relevancia en los efectos en la parlamentaria. Mucha, y creo que probablemente tengamos una situación tal vez en escaños no tan sorprendente, pero muy sorprendente en voto a favor de la derecha. Y hay otra cosa que es importante. La capacidad de segunda vuelta para la derecha es muy importante porque no es lo mismo partir un gobierno en un escenario como estamos inestable con 53 puntos que partir con 60. Claro. Entonces, porque tú tienes ahí tranquilamente 6, 8, 10 meses de tranquilidad de que no se te junten los datos. Recordemos que al presidente Boric, un mes después, como cuicuy mediante, ¿ya? O 3 semanas después, ya él estaba con la misma aprobación que rechazo. Los presidentes parten siempre con mucha más aprobación y inmediatamente lo perdió. Claro. Piñera lo perdió como en 6 meses, Bachelet lo perdió en 1 año. Entonces, todo ese tipo de situaciones son importantes, la luna de miel lo más larga posible. Alberto Mayol, a propósito del clima de derecha, ¿cómo lees lo que pasa en Argentina? Porque ahí parecía que las cosas estaban, digamos, muy desfavorables para Milei y se anota un triunfo sorprendente. Fíjate que si uno lo piensa no es tan sorprendente, porque ¿qué es lo que pasa? La izquierda argentina no sale de sus recursos políticos antiguos, kirchneristas, que ya no tienen validez. Cristina está, digamos, condenada. Claro, está condenada. En su casa, digamos. Está en su casa, pero no pueden salir de ahí. No pueden salir de ahí, no pueden salir de su forma de hacer Siguen política. refiriendo a ella, de hecho. De hecho, claro. Increíble eso. Entonces, no hay liderazgos nuevos reales, pero peor que eso. Uno puede hacer lo que quiera de Milei. De hecho, literalmente el día antes de la elección tuvo un brote psicótico, ¿no? Pero Milei tiene un plan que no le ha funcionado como él piensa, pero tiene un plan, y en ese plan tiene un apoyo internacional que para momentos de emergencia cualquiera dice, oye, bueno, ya no es lo más agradable, ¿ya? Pero no está solo. Y tiene a Trump, nada menos. ¿Ya? Entonces, y Trump juega que sí, que no, que va a entregar o no va a entregar algo de ayuda. Yo no he visto nunca a Trump pasar plata, ¿ya? Los argentinos están esperando algo que probablemente no sea muy real. Pero hay un plan. La izquierda no tiene ningún proyecto, sigue insistiendo en los mismos códigos. Escucharlos resulta ominoso. O sea, ya no es una cosa que es débil, es ominoso. Entonces, claro, uno dice, en realidad, la pregunta es, primero, ¿por qué Macri no es capaz de tomar control sobre la derecha en circunstancias de que Milei, objetivamente todos saben lo que está pasando, ya todos nos damos cuenta, era mono evidente desde el principio, pero ahora es muy claro, y tampoco la izquierda? Entonces, al final, Argentina está vacía de proyectos políticos, y esa es la explicación por la cual el que llena el vaso un poco, ¿ya? Es Javier Milei, con todo lo que estamos hablando, con una persona que estaba llamando en el cierre de campaña a alguien que no existía, ¿ya? Y para tranquilizarlo, su hermana le mencionaba a otra persona que tampoco existía. Entonces, de eso estamos hablando, una situación muy, muy inusual que habla de la magnitud de la crisis de Argentina. Claro, más eso que los logros que pueda tener el propio Milei. Por supuesto, o sea, es una candidatura que no funcionaría en ninguna parte. Oye, ya, quería mirar eso porque es un hecho también de estas últimas horas, pero volviendo a Chile, claro, Chile no es Argentina, Argentina es un mundo difícil de entender, un mundo aparte, pero las cosas pueden cambiar en cosa de un mes. O sea, en Argentina la última elección de septiembre daba una impresión distinta a lo que finalmente terminó ocurriendo. Tú tienes razón con los hechos que precipitan, digamos, todo eso, pero acá puede haber hechos, situaciones que modifiquen el mapa actual que tú acabas de describir en términos de lo que va a pasar, lo que puede pasar, lo más probable que pueda ocurrir. Es que, claro, la velocidad de las cosas puede, digamos, precipitar un cambio. Sí, porque el proceso que estamos viendo es un proceso que lo normal es que al final decante. ¿Ya? La construcción de cada candidatura y lo que han logrado en el camino, ¿ya?
decante, pero por ejemplo, Johannes Kaiser viene creciendo muy rápido, ¿ya? Al ritmo que venía creciendo la última quincena, le da muy justito para llegar, ¿ya? Podría quedar justo por debajo de Kast. Si sigue creciendo, podría frenarse, ¿ya? O podría de repente producirse un fenómeno de vaciamiento donde ¡pum! Toma control del sector y sube muchos puntos en poco rato. Luego, Evelyn Matei, por ejemplo, todo este tiempo ha tenido muchos mejores atributos que el resto, muchos mejores, en todo, incluso en seguridad, por ejemplo, que uno dice, no, pero Kast, no, mejor ella. Y sin embargo, no logra tener votos. Entonces, podría ocurrir que en el proceso, de repente al final la gente diga, voy a votar por el valor, ¿ya? Y no por el precio. Claro. Y eso puede ocurrir. Entonces, también podría ocurrir que ella tenga un crecimiento importante. También podría ocurrir que se produzca un fenómeno, y esto es bien interesante, como las encuestas han dicho que Jara va a sacar 5 puntos más que... Y si saca 15, y si saca 18, segundo, ¿eh? y si saca 18 de diferencia, Sí, ¿qué pasa? claro. Se produce un clima distinto. Exacto. Y eso Ese le efecto que tú dices de voto por el que va a ganar. Digamos. Exacto, y ve un gráfico gigante frente al resto, entonces ella entra en una condición de relativa... Entonces, Y todo eso no habría que descartarlo. No, ninguna de estas cosas es descartable. Claro, exacto. Y además, no es una fantasía lo que tú estás pero diciendo. además, supongamos que nada se mueve mucho, pero gana por poco alguien, cualquiera sea. Eso va a reestructurar completamente a la derecha. Claro. Entonces, todos esos datos son importantes. Déjame dar un anuncio muy chiquitito. Sí. Que nosotros sacamos hoy día un informe. Ya, la cosa nuestra. Claro, pero un informe sobre todas las encuestas y su precisión desde el año 2020 a la fecha. Qué bueno, porque sobre eso hay harta... El material objetivo. Ya, bueno. Hicimos ok. toda la pega, ¿ya? Entonces, la pueden encontrar ¿Cómo han andado en el fondo? Sí, claro. Derechamente. Ya. En www.encuestaslcn.cl. LCN, perfecto. Ya. Encuesta de LCN. ¿Ya? ok. Ahí pueden encontrarlo, ¿ya? Y lo pueden descargar y qué sé yo, Buenísimo. y lo estamos distribuyendo. Ya. Toda la gente que también quiera que le llegue por correo se puede inscribir en el poderimporta@gmail.com. Así que ahí les va a llegar. Porque surge mucho esto de que esto decían las encuestas una semana antes. Nosotros hicimos todo, Aquí todo está. en la fecha justo Ya. antes de la veda, la última medición Perfecto. de cada encuesta antes de la veda, para Ya. que fuera más o menos La información sistematizada Sí. para tenerla clara. Sí. Alberto Mayol, un gusto siempre conversar contigo. Esto, digamos, da para mucho, pero bueno, espero tengamos la posibilidad también de volver a comentar cuando estemos más cerquita de la elección o ahí cuando ya hayamos pasado la primera vuelta. Encantado. Muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo.